Ellos iban a matar a los enviados del Señor, pero su ciudad iba a ser destruida, arruinada. ¿En cuánto tiempo? En muy pocos años. El Señor les bendiga, hermanos. Todos bienvenidos esta noche, una vez más, en el nombre de Jesús, la bienvenida a todos a esta su escuela, que es la escuela del Señor Jesús. Bien, esta noche llegamos al capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y este capítulo es muy importante. Pudiéramos decir que antecede a todo lo que fue, a todo lo que es ya los capítulos 24 y 25, e incluso lo que tendrá que ver posteriormente con el juicio religioso que le hacen a Jesús para hacer que Pilato, el gobernador romano, lo entregara a muerte, porque a raíz de lo que él les dijo esta noche, o lo que dice en este capítulo que vamos a ver esta noche, quedan demasiadamente dolidos o heridos o ofendidos por la forma tan fuerte del juicio que Jesús pronunció contra ellos y de la denuncia pública que Jesús hizo de ellos, porque varias veces Jesús había hablado de los fariseos. Habló de los fariseos en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Mateo, diciéndole a los discípulos que no fueran a hacer la justicia que ellos hacían, ni orar como ellos, ni ayunar como ellos, en fin, porque ellos lo hacían todo simplemente para ser vistos por los hombres. En el capítulo 15 había abordado de nuevo el tema con ellos y desnudó su hipocresía, pues habían invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. En el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, habló de la levadura de los fariseos, es decir, de la falsedad en su doctrina y en sus creencias y en sus prácticas religiosas. Pero nunca los había expuesto públicamente ante todo el pueblo como lo hace aquí en este capítulo 23, que no es solamente que habla con ellos delante de sus discípulos, sino que habla con ellos o les hace un juicio religioso a ellos, pero en público, es decir, delante de toda la gente. Y esto les dolió demasiado a ellos y nunca se lo pudieron perdonar a Jesús. Veamos qué es lo que Jesús hace, cuál es el enjuiciamiento que Jesús hizo de la clase religiosa principal de Israel, que eran los fariseos. Comenzamos este capítulo diciendo, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Note que la gente estaba ahí, no solamente sus discípulos, sino la gente. Y los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen cosas y hacen otra. Es decir, ellos enseñaban a la gente una cosa, pero ellos practicaban otra. Es decir, ellos no hacían lo que enseñaban. Eso es lo que Jesús está diciendo. Normalmente, en el auditorio de la sinagoga, había una silla principal, una especie de banca generalmente hecha de piedra, y allí se sentaba el escriba, que normalmente una buena parte de los escribas eran fariseos, porque habían escribas también que eran saduceos, eran dos escuelas diferentes, pero aquí, tratando de los fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, había una silla, y ahí ellos se sentaban, los escribas se creían los doctores, los que sabían acerca de todo lo que era la ley de Moisés, eran los abogados o los leguleyos del momento, eran ellos. Entonces,
Jesús, hablando de estos escribas que pertenecían a los fariseos, les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos digan, pero no vayan a hacer conforme a sus obras, porque tristemente ellos hacen y no viven. Es decir, ellos enseñaban una cosa, pero vivían otra cosa. Hoy el mundo religioso es igual. Mucha gente religiosa y grandes líderes religiosos hoy predican una cosa, pero lo que ellos viven es completamente distinto a lo que ellos mismos enseñan. Y en el verso 4 dice, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Es decir, eran aquellas personas que les gustaba estar en la mira de todos. Que la gente los elogiara, que la gente los viera como los más piadosos, como la gente más humilde, como los más sabios, como los más santos, como los más consagrados. Ellos querían en todo aparentar. Por eso en el capítulo 21 y en el verso 13, Jesús les había dicho esto. Jesús desnudó muchas veces su hipocresía y por eso en el capítulo 21, verso 13, Jesús dijo, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Entonces, aquí ya les había desnudado su falsa religiosidad y toda su tremenda hipocresía. Y en muchos pasajes lo había hecho, pero nunca como en este capítulo, es lo que vamos a ver. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea, el verso 5. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran una especie de cajitas o cajas o fajas, donde por dentro tenían unos pergaminos, unos fragmentos de pergaminos escritos con algún pasaje de la ley, es decir, con alguna frase de la ley o del Antiguo Testamento. Esas eran las filacterias, y ellos ensanchaban, es decir, a ver cuál llevaba la filacteria más grande para decir que llevaban acumulado o recogido allí muchos más fragmentos o muchos más textos de la ley. Con eso querían indicar que sabían mucho más porque tenían ahí muchos más fragmentos o pequeños pergaminos con frases del Antiguo Testamento. Y extienden los flecos de sus mantos, usaban una especie de talit para cuando leían, se sentaban a leer la ley de Moisés delante del pueblo en la sinagoga, se ponían el talit, el manto, y desde luego tenían o sobre la frente o amarrado al brazo derecho también, donde tenían la filacteria, es decir, la cajita esta o la faja esta, con los textos del Antiguo Testamento. Y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas, sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, es decir, ellos querían estar en la vitrina, querían que los pusieran en una vitrina donde todo el mundo los viera. Si iban a una fiesta o a una cena, ellos querían ocupar los puestos de honor, que todo el mundo les rindiera pleitesía, que todo el mundo los honrara, que todo el mundo los tuviera como las personas más importantes de la sociedad. ¿Y qué más querían? Y también, verso 7, también esto pedían a la gente, que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, es decir, les dijera maestro, maestro. Es decir, ellos buscaban toda una gloria mundanal. Pero ustedes, Jesús le dice a los discípulos, hablándole a la gente, lo que son los fariseos, denunciándolos, pero volviéndose hacia los discípulos, les dice, pero ustedes no busquen que los llamen rabí, es decir, que los den el título de maestro.
Algunas personas se sienten muy honradas con que les den títulos rembombantes, que los digan: usted es el profeta, usted es el apóstol, usted es el reverendo, usted es el señor obispo, usted es lo que quiera. La gente busca, los religiosos buscan eso. Pero eso no vale nada delante de Dios. No son los títulos los que nos hacen algo delante de Dios, es lo que realmente seamos internamente, aquello que realmente seamos en lo profundo, en el corazón, en lo privado con Dios. Eso es lo que vale, no los títulos que alguno quiera ostentar delante de la gente. Esa ostentación ante Dios es abominable. Y por lo tanto, dice en el verso 9, en el verso 8, terminando el verso 8, que no llamaran a nadie maestro o rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y de Cristo para abajo todos ustedes son iguales. De Cristo para abajo todos somos iguales. El hecho de que una persona tenga un cargo, o tenga determinado cargo, o tenga determinada función en la iglesia, eso no lo hace más grande que el resto de sus hermanos. Eso no lo hace más importante que el resto de sus hermanos. Seguimos de Cristo hacia abajo, todos tenemos la misma estatura, todos somos iguales. Y por eso les dice en el verso 9, ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, el que está en los cielos. Aquí hagamos una breve precisión. Pablo dijo que era maestro a los gentiles, hablando del Evangelio como una maestría, como una materia especializada para enseñársela a los gentiles. No que Pablo viviera diciendo por todas partes: por favor llámenme maestro. No, no es eso. Y se llamó algunas veces padre de Timoteo, es decir, porque él lo había engendrado por el Evangelio. Pero no es que Pablo viviera exigiendo que le llamaran padre a él, no, es un tipo de relación completamente distinto y en unas circunstancias completamente diferentes a estas. Esto era una gloria personal, era cuestión del alimento, la forma como alimentaban toda esta clase religiosa, alimentaban su propio ego, el tremendo monstruo que mucha gente llevan por dentro, que se llama ego, y se alimenta de toda esta vitrina pública. Tampoco se hagan llamar maestros, verso 10, porque solo uno es su maestro, el Cristo. Y en el verso 11, el que sea más importante entre ustedes, es decir, la persona que se crea más importante, sea siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. A partir de este verso 13, vienen 8 ayes. Es decir, es una especie de lamento porque describe un castigo a continuación de ahí. Es decir, es un juicio de Dios. Así como en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo aparecen 8 bienaventuranzas, aquí a partir del verso 13 aparecen 8 ay. El primer ay es: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada en el reino de los cielos. Y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ellos enseñaban la ley de Moisés. ¿Y qué hacían con esto? Atravesarse a la gente que quería entrar en el reino de Dios. La puerta del reino de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9. Pero esta gente, al entrar a buscar, al menospreciar lo que Cristo enseñaba,
al impedir que la gente siguiera y creyera en Cristo, se estaban atravesando o estaban estorbando a la gente que quería entrar en el reino de Dios. Ni ellos entraban, ni dejaban tampoco que la gente entrara en el reino de Dios, en cuyo reino el rey es Jesucristo. Luego en el verso 14 viene el segundo ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y comen, y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso mayor será su condenación. Ahí detrás de cada viuda ellos aparecían para supuestamente presentar la mejor asesoría a la viuda, generalmente con la intención de despojar a la viuda de los bienes que le hubieran quedado en todo lo que pudieran conseguir. Por eso a él les dice en este juicio que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán, dijo Jesús, mayor condenación que lo demás. Y luego en el verso 15 viene el tercer ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hacen todo para conseguir prosélitos, es decir, hacer que una persona que es un gentil o que es un publicano, buscar convertirlo discípulo de ellos, convenciéndolo de que tiene que venir y seguir su religión, su creencia o seguir la ley o guardar la ley de Moisés. Es decir, hacerle prosélito, como se dice, o una persona que no es del judaísmo, buscar traerla y judaizarlo o convertirlo a la secta del judaísmo, supuestamente para que sea heredero de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento o del primer pacto. Y Jesús dijo, lo que hacen con eso es hacerlo 2 veces hijo del infierno, en peores condiciones que ustedes. Recorren mar y tierra para buscar conquistar una persona. Y cuando lo han hecho, ¿qué hacen con eso? Le propinan mayor condenación o doble condenación a esa pobre persona. Lo que hacen hoy los falsos mesiánicos de hoy, los falsos judíos de hoy, ¿qué es lo que hacen? Buscar involucrar en sus creencias y en que la gente supuestamente guarde la ley de Moisés para ser salvos o descubran supuestamente sus raíces judías, y cuando consiguen eso, ¿qué hacen? Lo han hecho 2 veces hijo del infierno. El tercer ay viene aquí en el verso 16. El cuarto ay en el verso 16. Ay de ustedes, guías de ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. He aquí lo que ellos decían, es decir, en su falsedad. Si alguna persona juraba por el templo, no es nada. Pero si alguno hacía un juramento, es decir, una promesa de que la hacía por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Cuando se juraba por el oro del templo, eso significaba una promesa económica, y esa promesa económica la tenía que cumplir. Si juraba por el templo, no estaba obligado a cumplirla, pero si juraba por el oro del templo, ahí sí tenía que pagar un impuesto que podía ser del 14%, del equivalente al 14%, más o menos de sus ingresos, es lo que tenía que pagar si juraba por el oro del templo. He ahí. Entonces, si juraba por el templo, ese juramento pues no era importante, pero si juraba por el oro del templo, ahí sí, le pasaban la cuenta de cobro. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? Pregunta el Señor, ¿el oro o el templo que santifica el oro? Desde luego, más importante que el mismo oro era el templo mismo. También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ahí sí, debe de cumplir el juramento.
porque si juraba por la ofrenda que estaba sobre el altar, tenía que pagar igual un equivalente más o menos al 14% de sus ingresos. Y si juraba por el altar, no valía nada. Eso, juramento no valía nada. Valiera si juraba por la plata. Era gente completamente materializada, monetizada, que solo pensaba en el lucro económico. Necios, verso 19, y ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar, incluyendo la ofrenda. El que jura por el templo y por todo lo que habita en el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Es decir, si alguna persona juraba por el cielo, estaba jurando por el trono de Dios, porque el cielo es el trono de Dios, verso 23. Quinto hay, verso 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y solayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Es necesario que hagan esto, es decir, ellos exigían una puntualidad en el cumplimiento con los diezmos, hasta de las hierbas aromáticas que las personas cultivaban en su casa, tenían que diezmar. Por eso dice que diezmaban hasta la menta, el eneldo, el comino, es decir, hasta las hierbas aromáticas que cultivaban en casa, hasta de eso tenían que diezmar. Pero, y eso estaba bien, eso dice en el verso 23 cierra con eso. Ciertamente eso era necesario hacer, es decir, está bien que sean cuidadosos con todo lo que son los diezmos y los compromisos con Dios. Eso era necesario hacerlo, pero sin dejar o sin olvidarse de cumplir con la justicia y con la misericordia. Eran las personas más injustas, como ya lo vimos atrás, lo que hacían con las pobres viudas, con los huérfanos, en fin, y no tenían misericordia de nadie. Era gente inmisericordia, con un corazón tremendamente endurecido, que solo pensaba en su propia gloria y en su propio beneficio, pero nunca pensaban en la necesidad de los demás. Y el Señor les dice que que al igual que cumplir con esto de los diezmos, no podían dejar de cumplir con lo que es más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. Tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan todo esto, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál aquello? La justicia, la misericordia y la fe. Sexto hay. ¿Sexto o séptimo? Sexto hay. El sexto hay está en el verso 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, tenían cuidado de las cosas pequeñas de la ley, pero las cosas grandes de la ley, es decir, aquellos que sí representaban mayor compromiso de la ley, esas las pasaban por alto. Séptimo hay, en el verso 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. A eso los comparó. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran semejantes a un plato que se limpiaba por fuera, pero por dentro le dejaban toda la suciedad. Y por eso le dice que están llenos, por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. En nombre de la ley robaban y explotaban a las pobres personas y cometían toda clase de injusticia en nombre de la ley. Viene aquí en el verso 26, dice: fariseos ciegos, limpiad primero el vaso y el plato por dentro, es decir, que la persona se limpie interiormente primero, y cuando se haya limpiado la persona
espiritualmente por dentro, entonces estará limpia por fuera. Hay personas que solamente se cuidan de la apariencia, de mantener las apariencias externas. Y por dentro su vida espiritual es un desastre. O en lo privado su vida espiritual es un desastre. O en sus hogares su vida espiritual es un desastre. Solamente buscan un golpe de opinión externo, que la gente los vea como piadosos, como consagrados, como personas de una valía espiritual muy importante, cuando realmente por dentro es todo lo contrario. Y aquí viene ay del verso 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados. Es decir, son iguales a los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Es decir, es como si alguien llegara a un cementerio y ve una bóveda muy bien pintadita, muy bien adornada por fuera, pero por dentro todo lo que tiene está putrefacto y es suciedad. Así los comparó a ellos, o comparó la hipocresía de estos fariseos, cuidándose en tanto externamente, pero por dentro eran las personas más corrompidas religiosamente hablando y desde el punto de vista de justicia que se puede decir. Así también ustedes, por fuera se presentan ante todos como hombres justos, verso 28, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y finalmente viene el último ay, verso 29. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con todo esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, dice Jesús. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno?, les dijo Jesús. Por esto yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, de la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, quien ustedes mataron entre el templo y el altar. Este profeta de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, fue asesinado, fue muerto, mientras estaba listo para presentar su servicio en el templo. Este profeta, hermano también de Ageo, otro profeta de los tiempos cuando se reconstruyó el templo en los días de Zorobabel, de Josué, y desde luego este profeta Zacarías, Malaquías, Ageo, que era su hermano, también profeta. A este profeta, porque les enjuició toda su maldad, una gente que vino con malas costumbres, con corazón corrompido. Si bien trabajaron al lado de Esdras, de Nehemías, trabajaron con Zorobabel en la reconstrucción del templo y lo hicieron con tanto entusiasmo, y la reconstrucción de la ciudad, mas sin embargo su vida espiritual no era la mejor. Y no solamente eran ellos, es decir, los que hicieron la reconstrucción, que son los judíos que vinieron, que habían estado en la diáspora, que habían estado en Babilonia y en Persia, sino que el resto de judíos que habían quedado allí, que no fueron llevados cautivos a Babilonia, que se habían unido a los samaritanos y se habían mezclado con los samaritanos para hacerle la guerra a los judíos que reconstruían.
Algún día vamos a ver por qué judíos y samaritanos se trataban entre sí. Y son muchas las razones, no solamente la división que se dio en los tiempos de Jeroboam, sino también lo que pasó, la lucha que tuvieron que librar los reconstructores de la ciudad y del templo con los judíos que se habían quedado ahí, que se habían unido a los samaritanos para hacerle la guerra. Entonces era una guerra entre ellos mismos, la traición estaba por todas partes, y cuando se construyó el templo y estaban los profetas de su momento, que era gente santa como Zacarías, como su hermano Ageo, como el mismo Malaquías, como otros que estuvieron en ese momento, esta gente haciéndose en esa guerra religiosa unos contra otros, corrompieron todas las costumbres religiosas, corrompieron su vida otra vez, tanto que el templo que con tanto esfuerzo habían logrado construir, lo dejaron completamente abandonado, empobrecido. Ya se recuerda, por ejemplo, que con Tobías, que era samaritano, pero era casado con uno de los levitas que había regresado de la diáspora, se robaban los diezmos y las ofrendas, se robaban todo eso. Este hombre, Tobías, había hecho una especie de bodega de depósito anexo al templo para guardar allí, para recoger todo lo que el pueblo llevaba para ofrendas, para sostener a los profetas y a los sacerdotes, y este hombre, con la colaboración, es decir, con una actitud traicionera de su yerno, que era un sacerdote, se robaban todo esto, por lo que vino el juicio que Dios hace por boca de Malaquías, acerca de los diezmos y de las ofrendas que estos se robaban, de Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante, y otros. Entonces, fue un tiempo de una decadencia espiritual que realmente no se vieron los mejores resultados de unas personas que inicialmente regresaron con tanto entusiasmo, supuestamente para reconstruir su santa ciudad y el templo de Jerusalén, pero que luego en muy poco tiempo degeneraron y volvieron a ser tan malos como eran antes de ser llevados a la deportación. Fue terrible. Y a los profetas que buscaron profetizarles, que corrigieran su camino, los mataron, los persiguieron, los arruinaron, como mataron a este profeta Zacarías, uno de los jóvenes profetas que más brillo tenía en su momento, con una profecía realmente hermosa respecto del presente y el futuro de los acontecimientos de Dios para ellos y para las naciones, pero tristemente lo habían matado entre el altar y el templo. Y entonces Jesús les está enrostrando todos esos hechos para decir que ellos, al igual que los padres, los profetas, porque les está diciendo, mire, ustedes también van a hacer lo que hicieron sus padres, aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también van a perseguir de ahora en adelante a los que predican el Evangelio, como en efecto lo hicieron. No persiguieron así a los apóstoles, no mataron a Jacobo, es el capítulo 12 del libro de los Hechos, no tenían a Pedro también para hacerlo matar, no intentaron hacer matar a Pablo, entre otros, no mataron a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Entonces esto que Jesús les anunció, que iban a hacer ellos lo mismo que habían hecho sus padres, realmente lo cumplieron. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación, es decir, no sobre generaciones futuras. Eso se cumpliría de manera inmediata, y esto se dio exactamente apenas la iglesia había nacido, y esta gente ya estaba haciendo esto en contra de los verdaderos hijos de Dios, matándolos, persiguiéndolos, derramando su sangre de manera injusta. Y luego viene la parte final aquí en este capítulo, y es este lamento que hace Jesús sobre Jerusalén y sobre lo que viene. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los que son enviados a ti.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, cuán desolada se queda la casa de ustedes. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, les anunció a esta clase religiosa que la última vez, es decir, no lo volverían a ver hasta aquel día glorioso cuando lo vean venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria, como se describe en San Mateo 24:29. Ese será el día cuando esta clase religiosa, desde luego no estos, sino los hijos de estos, por muchas generaciones los que lo volverán a ver viniendo en las nubes del cielo. Pero, ¿qué les va a pasar a estos ahora de manera inmediata? Su ciudad va a ser destruida. Ellos iban a matar a los enviados del Señor, pero su ciudad iba a ser destruida, arruinada. ¿En cuánto tiempo? En muy pocos años. Esto ocurrió exactamente, este juicio que anuncia Jesús aquí, ocurrió entre los años 68 al año 73, que es el tiempo cuando vinieron las tropas romanas y destruyeron la ciudad, gran parte de la ciudad, y destruyeron el templo de Jerusalén, y hubo la masacre más grande, que esto lo veremos cuando estudiemos ya el capítulo 24 en forma, que allí están todos aquellos acontecimientos, los vamos a ver en detalle en la próxima lección que tengamos sobre esto. Entonces, he ahí pues cómo termina todo este juicio religioso que Jesús hizo a la clase religiosa con más hipocresía que existía en los tiempos de Jesús, muy similar a toda la hipocresía que existe en la clase religiosa de nuestro tiempo. Pero usted y yo, guardémonos por favor en Cristo, no tenemos que aparentar a nadie, tenemos que ser delante de Dios personas íntegras, que realmente lo que se vea por fuera sea el resultado de lo que realmente llevamos por dentro.